tiene que ver con que tanto Leo Risi en la Tecnicatura, como Rosita Pelaya y yo en el profesorado, tenemos en el primer año fundamentalmente un abordaje desde una metodología de base stanislavskiana en la propuesta general del diseño curricular de la escuela y enfocada fundamentalmente a la poética realista. Entonces, esto es lo que hemos venido trabajando en esta primera etapa del año, atravesados obviamente por la virtualidad, y pensamos que era un buen inicio para esta segunda etapa del año convocar a alguien que por su propia experiencia nos puede recrear, ampliar, enriquecer la mirada respecto a estos dos tópicos, ¿no? Por un lado, una metodología para la formación y el entrenamiento del actor y la actriz, y por otro lado, su aplicación a una poética específica como es el realismo. Y pensamos en un joven actor y director marplatense, que es Antonio Mónaco, que es un residente en la ciudad desde el año 82. Si después cualquier cosa corregís, Antonio, si estoy cometiendo algún error en las fechas, y que viene a Mar del Plata a partir de ganar el concurso para la dirección de la Escuela Municipal de Arte Dramático, y ese cargo lo desempeña durante 20 años en la escuela, y que sobre el inicio de la década del 90 además suma la actividad en el teatro de la universidad, convirtiéndose en el profesor que da los talleres del teatro de la universidad y el director, y muchas veces también actor, de las producciones que se generan desde ese ámbito. Por lo tanto, creemos que este joven tiene los méritos suficientes para compartirnos su mirada, su forma de apropiarse de esta metodología en dos ámbitos de lo que consideramos las instituciones oficiales en el campo teatral de Mar del Plata, de muy fuerte presencia durante todos estos años, y estamos muy felices que haya accedido, y que sabemos que es gustoso de charlar sobre teatro, y me parece muy importante para las nuevas generaciones que lo podamos disfrutar. No me incluí yo en las nuevas generaciones, sino en nuestros estudiantes, y cierro diciendo que este joven tiene, sobre todo, proyectos, energía y la vitalidad de la juventud, y eso es lo que nos invita a esta convocatoria. Bueno, después de esto vamos a galopar. Por lo menos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estoy realmente muy contento y muy orgulloso de que me hayan llamado. Me encanta este breve regreso a la EMAD, que yo siempre amé y adoré, y por la cual me rompí el lomo durante 20 años con mucho gusto. Es una de las etapas más hermosas de mi vida profesional. Así que estoy muy contento de estar entre ustedes. Realmente orgulloso de estar en esta conversación. Lo primero que se me ocurre decir, y espero no desencantar a los que me han invitado y a los que esperan que yo conteste algunas preguntas, que yo no me siento realista. Yo, qué sé yo, hice Bertolt Brecht, hice Ionesco. Lo que a mí me ha interesado mucho en mi proceso de formación de Stanislavski, en quien abrevé realmente mucho,
es su empeñosa búsqueda por la autenticidad, por la verdad, ¿no? Yo sé que en un momento determinado de la historia del teatro, esa búsqueda se la emparentó con el realismo, seguramente este encuadre haya sido propio de esa metodología en esa época en la que Stanislavski empezó a hacer sus búsquedas y sus investigaciones. Pero yo personalmente, trabajando con esa búsqueda desde el realismo, me sentí realmente asfixiado por la estética del realismo porque sentía que me limitaba a trabajar con las apariencias, ¿no? Digo, cómo se comporta un personaje cuando le pasa lo que le pasa y mostrarlo cómo se comportaría en la vida real. Y en realidad yo estoy convencido, no voy a decir una cosa original, esto no es una invención mía, yo creo que la función del arte es mostrar lo que hay debajo de lo aparente, expresar aquello que está oculto, lo que por razones políticas, ideológicas, sociales, culturales, etcétera, 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 no puede ser expresado ni mostrado, ¿no? De modo tal que mi búsqueda, he intentado buscar por fuera del realismo, y me desilusionó descubrir que lo que hacen otros, o lo que a mí me salía en todo caso buscándolo por otro lado, era trabajar con significantes que querían decir cosas que no terminaban de ocurrir, que en todo caso ilustraban o daban cuenta de algo que no terminaba de ocurrir porque se había partido de una idea o de un símbolo y no de una vivencia, ¿no? Entonces, a mí de todo el trabajo de Stanislavski, lo que más me sedujo y lo que más me ocupó fue el tema de la memoria emotiva, que es un tema muy, muy controvertido, muy polémico, sobre el cual se dicen muchas cosas, a veces muy disparatadas. Yo creo que hay muchas versiones de qué es la memoria emotiva. En todo caso, yo hablaría de lo que es mi experiencia con la memoria emotiva y diría algo que voy a decir ahora al principio, lo voy a decir lentamente y con tranquilidad y lo más claramente posible, para no tener que repetirlo muchas veces porque me ocurre que tengo que repetirlo a cada rato. Yo hago espectáculos donde nunca ningún actor hace ninguna memoria emotiva. A lo mejor en todo el espectáculo hay 2 o 3 momentos durante los ensayos en que a los efectos de una búsqueda determinada, un actor hace un trabajo de memoria emotiva. A lo mejor hay espectáculos donde nadie ha hecho ninguna memoria emotiva, pero a lo mejor hacemos una memoria emotiva de conjunto, grupal. Bueno, hay muchas maneras de valerse de ese recurso, que es una herramienta, pero que no es de uso obligatorio. Digo, la memoria emotiva yo la utilizo cuando no consigo aquello que busco en el plano emocional por otros caminos, ¿no? En definitiva, la memoria emotiva para mí es simplemente, quizás no tan simplemente, porque el trabajo de formación con la memoria emotiva es largo, es tedioso, es fatigoso, por momentos es angustiante, pero es la búsqueda de encontrar el camino de introspección, de dónde uno puede ir a nutrirse de su emocionalidad cuando la necesite para expresarla auténticamente, ¿no? Y a veces eso se consigue espontáneamente, a veces surge. El problema que solemos tener los actores es que a veces nos ocurre, como no sabemos cómo ha ocurrido, porque no hemos sido dueños de su instrumentación, no hemos sido dueños de su gestación, somos víctimas de la casualidad, del día que realmente aparece y sentimos que nos tocó la varilla mágica, estamos espléndidos, y el día que no nos aparece nos tensionamos, hacemos fuerza para que nos aparezca, y eso siempre es un acto fallido desde el punto de vista artístico, ¿no? De modo tal que la memoria emotiva a mí me importa más, no por el uso que se le puede dar en
en el momento de buscar un personaje, sino por cómo el actor en su proceso de formación encuentra caminos para vincularse con su propio mundo emocional y naturaliza, viabiliza con facilidad el pasar de la cabeza a las entrañas sin mayores dificultades, o con las menores dificultades posibles en todo caso, ¿no? De modo tal que cuando uno realmente ha conseguido familiarizarse con su mundo emocional, es probable que la emoción, a partir de un gesto, de un ritmo, de una postura, de una entonación o de una palabra, aparezca esa emocionalidad que uno busca, porque uno está familiarizado con su mundo emocional y esa emoción aparece con menos dificultades que si uno no tuviese hecho ese trayecto de familiarización, ¿no? Hago un primer punto acá para que ustedes metan preguntas, bocadillos y discrepancias. Yo les planteé a los chicos, en tal caso de las chicas, si quieren ir adelantando por el chat para no interrumpir. Hasta ahora hay una pregunta bastante genérica, así que si no hay algo muy puntual sobre lo que llegó a desarrollar Antonio, vamos avanzando. ¿Qué les parece? A ver si hay alguna duda de esto que estuvo expresando. Decime vos, ¿qué hacemos? Podemos seguir avanzando. Cuando vos hablás de la memoria emotiva, en tal caso estás refiriendo a una búsqueda que Stanislavski desarrolló en toda una primera etapa, sí, y que después su versión retomó Strasberg y la desarrolló con su impronta más personal, y esa es la versión un poco que llega a la Argentina, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí. Sí, esa es la versión que llega a la Argentina y yo además tengo mi versión que no sé si discrepa. Digo, yo creo que las metodologías son lo que hace de ella quien las ejerce, ¿no? Yo no creo en las metodologías como pasos ordenados que se deben seguir a los efectos de conseguir un resultado, ¿no? Yo creo que todos tenemos... Cuando uno lee los libros de teoría teatral que han escrito todos los grandes maestros de los cuales todos nos nutrimos, uno se da cuenta que aunque no lo quieran, dan como fórmulas, ¿no? Todos rechazan la fórmula, pero en definitiva terminan dando fórmulas, ¿no? Y aparecen modelos de ejercicio, ¿no? Y lo que uno ha comprobado, yo lo he visto muchas veces, me ha pasado a mí, con mi propia experiencia, que de golpe uno toma un ejercicio de Stanislavski o de Grotowski o de quien sea, de Meyerhold, y dice, voy a hacer este ejercicio, y en definitiva, con ese ejercicio, cada docente hace algo distinto, porque cada uno mira algo distinto de lo que produce el alumno ante el desafío de ese ejercicio, ¿no? A ver, busca el cheque perdido, y de golpe alguien descubre que lo valioso de ese alumno haciendo ese trabajo es cómo instaló un ritmo interesante, otro descubre, otro maestro dice, no, a mí lo que me importó es que aunque no se haya movido, tenía una concentración y estaba tan asumido en la situación que era realmente impactante, y podríamos seguir diciendo cuántas cosas se podrían descubrir según quienes la miran, ¿no? Pirandello decía, somos tantos como ojos nos miran, y con los ejercicios pasa eso, ¿no? Los ejercicios y los trabajos de los alumnos son tantas cosas como maestros la miren y descubran aquello que los preocupa. Entonces, te meto la cuchara ya un poquito, Antonio, y digo, y también el mismo ejercicio en distintos momentos de un actor es distinto y hace descubrir otras cosas. Totalmente, totalmente. Bueno, estamos emocionando. Bueno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, digo, yo hice mi propia experiencia con eso porque quise trabajar con los datos que da Stanislavski en ese momento, con algunos datos que yo tenía de la experiencia de Strasberg, qué sé yo, etcétera, etcétera. Por supuesto, inevitablemente
tocado, influenciado por la experiencia del psicoanálisis, queda ahí, que es como insoslayable y es difícil de manejarla y de no dejarse atrapar y no dejarse tentar por eso. Y en el trabajo con los alumnos, y después conmigo mismo como actor, fui descubriendo consignas que me fueron sirviendo y eso fue gestando una metodología que yo aplico y desarrollo, y que es mi versión de eso que yo creí entender de lo que dijo Stanislavski, que a mí me sirvió para empezar a buscar eso que yo buscaba. Si eso es de Stanislavski, no lo sé y francamente tampoco me importa mucho, digamos. En definitiva, no tengo la aspiración de ser el fiel seguidor de Stanislavski. Me importa haber encontrado un camino que a mí me sirve para hacer lo que yo quiero hacer teatralmente, ¿no? Entonces, la cosa empieza. Hay una cosa que yo suelo decir mucho y en la cual creo: todos los seres humanos, aunque nunca en la vida hayamos pasado ni siquiera a 100 metros de un teatro, nunca hayamos tenido ninguna relación con el teatro, tenemos una suerte de stock de recursos expresivos, ¿no? Porque tenemos una herencia expresiva adquirida, y si hoy yo le dijera a cualquier persona: a ver, hacer una escena, hacer, qué sé yo, un tipo que está en la sala de espera, en la sala de parto, su mujer está pariendo y todavía no se había inventado la ecografía y no sabía si era varón o mujer y si iban a hacer bien o mal, etcétera, etcétera. Entonces, hace ese tipo. Y seguramente hay un tipo que tiene las manos en la espalda y camina de un lado para otro, y ese es el modelo del tipo impaciente esperando el parto sin saber qué le va a pasar, ¿no? Digo, creo que todos tenemos modelos expresivos. Todos tenemos una suerte de emparentamiento, disculpen por el invento que acabo de hacer de esta palabra, la voy a patentar, entre la emoción intensa y la tensión, ¿no? Y confundimos la crispación con una intensa emotividad. Y entonces muchas veces vemos actores que juran haber estado realmente muy emocionados, y uno ha presenciado un tipo que se le estaban por reventar las venas de la tensión que tenía, y él juraba estar emocionado y lo creía realmente, y uno no ha visto más que un tipo crispado, pero que no fluye, cuya presunta emoción no trasciende. Entonces, el primer trabajo que yo hago es tratar de descubrir cuál es la diferencia entre la emoción que uno suele suponer que está consiguiendo y la emoción que realmente uno tiene cuando se emociona en serio. Suele haber una enorme diferencia y uno suele tenerlas confundidas, ¿no? Entonces hay un primer trabajo que es de memoria emotiva, donde yo trabajo con los alumnos tratando de recuperar experiencias propias para que sepan cuándo realmente les llega la emoción y la puedan diferenciar cuando en el ejercicio o en el ensayo crean estar emocionados y realmente no lo están. Ese es un primer paso para meterse con su emotividad. Hay una cosa que yo he descubierto en el trabajo, y es que la memoria emotiva, esto yo lo suelo decir, siempre lo digo, la memoria emotiva en sí misma no existe sino como consecuencia de otra memoria, que es la memoria sensorial. Es decir, uno no puede evocar el miedo, la angustia, el entusiasmo, no puede evocar un afecto, una emoción. Pero uno puede evocar un color, un sonido, una forma, una temperatura, un sabor. Esas cosas son evocables. Eso uno, con concentración y con entrenamiento, consigue recuperarlo fehacientemente. Entonces, en principio, el método básicamente consiste en que evocar no es lo mismo que recordar. Esta es la primera diferencia. Recordar es tener la idea de lo que ocurrió. Evocar es
recuperar la experiencia vivida, que es otra cosa distinta, ¿no? Suelo decir que el recuerdo se diferencia de la vocación como la ficha del libro de la biblioteca se diferencia del libro que está en la biblioteca, ¿no? El recuerdo es la ficha del libro, pero el libro está en la biblioteca, tiene 250 páginas y hay que leerlo renglón por renglón, ¿no? Entonces, recuperar en términos de vocación un hecho suele ser la consecuencia, ese es el trabajo de memoria emotiva, es la consecuencia de recuperar la experiencia sensorial que se vivió. Es decir, si yo me instalo en aquel lugar y en aquel momento, vestido como estaba vestido, escuchando lo que escuchaba, oliendo lo que olía, mirando lo que veía, es probable que me vuelva a ocurrir algo parecido o equivalente, nunca lo mismo, uno nunca siente lo mismo, pero sí puede recuperar una equivalencia emocional de lo que sintió en el momento en que realmente vivió la experiencia, ¿no? Esto es el camino que requiere un largo entrenamiento de aprender a ser minucioso con lo sensorial, poder recuperar con mucha minuciosidad una forma, un color del lugar, de la otra persona, etcétera, etcétera, para poder convencerse a uno mismo de que uno está instalado en esa situación. Si uno se vuelve a convencer de que uno está instalado en esa situación, seguramente recupera la vivencia, es decir, lo que uno ha sentido viviendo esa experiencia. Esa es la base del trabajo de memoria emotiva. Empezamos trabajando con hechos realmente acontecidos. Cuando estamos muy entrenados en eso, es decir, cuando, a ver, repito cosas que digo en clase, nos da mucho miedo meternos con esas emociones, porque, y es natural y es propio del ser humano y es saludable del ser humano su tendencia a evitar el sufrimiento. En general, las memorias emotivas, aunque la consigna no sea esa, tienden a recuperar momentos dramáticos, dolorosos, de sufrimiento. Nunca la consigna es esa. La consigna es simplemente evocar un hecho que haya sido importante para vos. Difícilmente alguien traiga un hecho feliz. Muy pocas veces ocurre. Es tan válido como lo contrario, pero en general la tendencia es que todos recurren a hechos dolorosos, angustiosos, a frustraciones, a desengaños, a pérdidas. Yo creo que ese es, en definitiva, el telón de fondo de la vida del ser humano y por eso el arte también se nutre mayoritariamente de experiencias trágicas y dolorosas antes que de experiencias gratificantes. En general, el arte se ha servido más de los dolores que de los goces, ¿no? Pero es natural que nos defendamos de recuperar el dolor. Entonces hay una gran resistencia al trabajo de memoria emotiva porque no tenemos ganas de ir al teatro, a una clase de teatro y angustiarnos. Entonces, ¿de qué se trata? Digo, si vamos a ser actores, si vamos a encarnar, es decir, a darle nuestro cuerpo y nuestro ser al personaje que vamos a interpretar, tenemos que aceptar que tenemos que poner en juego no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro mundo interno, con nuestras vivencias y con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, querer ser actor y no querer transitar por experiencias angustiantes o dolorosas es como querer ser maratonista y no querer fatigarse, más o menos eso, ¿no? O como querer ser corredor de Fórmula 1 pero andar a 60 kilómetros por hora. No se puede. O uno se arrima a los 380 kilómetros por hora, o uno se dedica a pasear en la plaza, ¿no? Entonces, querer ser actor y querer interpretar a un personaje y hacerlo propio en serio, significa animarse a ponerse en juego en el campo y en el mundo de ese personaje y asumirlo con todo lo que es él.
No solamente le damos el cuerpo, le damos la voz, le damos la apariencia, le damos también el alma, le damos la emoción. Bueno, entonces hay que empezar a perder el miedo porque esto también es como el maratonista. Si yo tengo que correr, a mí me ha tocado hacer espectáculos donde he tenido que hacer un gran esfuerzo físico y para poder hacer eso empezar a correr y correr todos los días. Y no estaba acostumbrado a correr porque eso nunca fue mi trabajo. Yo nunca fui un maratonista, nunca fui de los que salen a correr por la costa, pero los efectos de entrenarme tenía que salir a correr. El primer día que salí, corría 200 metros y se me salían los bofes por la boca. Pero entrenaba y finalmente llegué a correr 1 hora y media sin parar para entrenarme para el espectáculo. Entonces uno tiene que atreverse a superar la fatiga, el dolor del vaso, el temor a quedarse desmayado, etcétera, etcétera, y va consiguiendo mejoras sobre sí mismo. ¿Por qué uno hace eso? Uno hace eso porque se está preparando para algo que a uno lo va a gratificar, algo de lo cual uno se va a beneficiar para ser aplaudido, para decir qué bien hice esto, qué suerte, me salió el personaje, me salió el espectáculo, hice lo que quería y conseguí hacerlo como yo quería. Entonces, con la emoción pasa lo mismo. Digo, es difícil pasar por un momento de sufrimiento en un ensayo, en una clase, pero si yo sé que salgo de ahí enriquecido y beneficiado para hacer el personaje con toda propiedad y puedo llegar a conmover al espectador, a implicarlo en lo que yo estoy haciendo, ese es un logro que no tiene precio. Entonces vale la pena que yo, en una clase, en un ensayo, pase por la angustia que necesito pasar o por el dolor que necesito pasar para poder llevar eso sublimado al campo artístico en el que me estoy metiendo y conseguir el resultado que quiero conseguir. Entonces, empezamos haciendo eso con la memoria emotiva, con hechos realmente vividos. Y cuando estamos entrenados en ese tránsito hacia nuestro interior, cuando nos hemos acostumbrado a meternos con nuestros dolores y con nuestras angustias para convertirlos en hechos gratificantes, no solamente le perdimos el miedo, empezamos a disfrutarlo. Cuando estamos en ese terreno, en el que estamos muy familiarizados con nuestro mundo emotivo, empezamos a hacer lo que en definitiva después realmente va a ser nuestro trabajo como actores, que es hacer memorias emotivas inventadas. Entonces, no es esta cosa que a veces suponen algunos, si tengo que hacer una escena dramática, me acuerdo el día que murió mi mamá y lloro. No es así de estúpido el asunto, ¿no? No es así de estúpido el asunto. Es más aún, digo, nosotros tenemos la cautela de que cuando hacemos memoria emotiva de hechos reales, tengan la precaución de no traer al trabajo situaciones traumáticas no resueltas. Prohibido trabajar con situaciones no resueltas. No me vengas a contar que te divorciaste al día siguiente de haberte divorciado. No. Bueno, entonces, una vez que uno está familiarizado con eso, que uno ha aprendido a gratificarse con el resultado, empezamos a hacer memorias emotivas inventadas. Entonces, eso es lo que hacemos en general cuando hacemos un personaje. Es decir, yo tengo que hacer un tipo que es siniestro, que es un torturador. Entonces, ¿cómo hago para conseguir esa maldad, ese desprecio por la vida ajena y por el dolor ajeno, o conseguir el goce de eso, que es lo propio de un torturador, si yo no soy un torturador? Entonces empiezo a inventarme razones que yo puedo asumir, que yo en lo personal no tengo, pero me invento razones para hacer lo que voy a hacer y para tener el odio que necesito tener con esa persona a la que yo voy a torturar. Y puedo creérmelo. Y ahí empezamos a hablar de verdad y estas cuestiones. Exactamente. Hay una cosa que yo detesto, que es el actor que hace personajes malos y le hace un guiño al espectador, que dice, el malo es el personaje, no soy yo, ¿no? Digo, yo creo que ser actor en realidad es hacer striptease y mostrar el culo sucio, ¿no? Digo, yo... Sí, a ver, suelo decir una cosa en la que creo realmente. Si cuando yo estoy trabajando el espectador dice, qué bien está Antonio Mónaco, creo que estoy fracasando.
Creo que el espectador tiene que decir, pobre tipo, qué hijo de puta, y cuando termina el espectáculo me aplaude agradecido porque él realmente pudo insultarme o pudo tener lástima de mí como personaje y no como actor, ¿no? Entonces, hay que ponerse en juego. Hacer teatro es ponerse en juego. Se suele decir, el teatro es juego. Para mí, es juego no en el sentido lúdico, es juego en el sentido de ponerse en juego, exponerse, someterse al juicio de ese al que yo quiero implicar en lo que está ocurriendo, juzgándose o apiadándose, juzgándome o apiadándose de mí según lo que sea el personaje. Ese será mi logro, ¿no? Entonces, hay una cosa que nosotros trabajamos mucho, que es la línea de pensamiento, ¿no? Hace unos días lo escuchaba a Facundo Manes, el neurólogo célebre argentino, que decía, el ser humano siente lo que piensa, cosa en lo cual yo creo realmente. Por eso nosotros trabajamos mucho con la línea de pensamiento del personaje, es decir, pasa algo, yo tengo un estímulo frente a mí, un choque, dos tipos que se pelean, lo que sea, miro eso y según lo que estoy pensando es lo que yo voy a sentir de lo que estoy viendo. Puedo decir que hijo de puta, ¿cómo le pega así a esa mujer? Es un turro, yo lo quiero matar y entonces corro a ayudar a la mujer, o puedo decir se lo tiene merecido por turra, porque le hace eso por el tico y voy a pegarle a la mina junto con el tipo. Digo, lo que yo pienso no es independiente de lo que yo siento, están íntimamente ligados y uno puede con una línea de pensamiento adecuada inducirse una emotividad adecuada a los efectos de lo que uno necesita. Hay una cosa que yo no sabía y que hace unos 15, 20 años, no me acuerdo muy bien, apareció una noticia en La Nación y dije, ¡eureka! Me dieron la razón. Que fue un descubrimiento de un neurólogo argentino, que no me acuerdo cómo se llama. Tuve el recorte de La Nación guardado hace mucho tiempo, después lo perdí. No me acuerdo cómo se llama el neurólogo argentino que estaba radicado en Canadá y que estaba haciendo una experiencia con respecto al funcionamiento de las neuronas y descubre, se le demuestran las experiencias, que si uno imagina ver algo y lo imagina fehacientemente, las neuronas actúan como si uno lo estuviese viendo realmente. Es decir, que si yo imagino que estoy viendo algo, que alguien me hizo algo y lo imagino auténticamente, puedo sentir con respecto a esa persona lo que me propongo sentir como actor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en eso se fundamenta la memoria emotiva inventada. Yo me invento haber vivido una historia que nunca viví y me la invento tan fehacientemente que me la creo y convoco a la emotividad que le corresponde a esa experiencia, porque hago de memoria emotiva un hecho vivencial que me devuelve una emotividad que es verdadera y que yo pongo en funcionamiento. ¿Hasta aquí está claro o es confuso? Perdón, estaba muteado. Está súper claro. El papel de la imaginación entonces también es fundamental en la misma línea, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo insisto, la memoria emotiva de los hechos reales es un camino inicial de entrenamiento para familiarizarse con las emociones y perderles miedo. Y después uno las convoca a través de la imaginación para lo que uno quiere. Perfecto. De hecho, también se está trabajando desde lo terapéutico, el método Feldenkrais, por ejemplo, y algunos otros métodos corporales de trabajo con el cuerpo desde lo terapéutico, trabajan desde ese lugar. O sea, vos imaginás, aunque no lo puedas hacer, imaginás el trayecto, imaginás el movimiento, y desde ese lugar, desde la activación de los circuitos neuronales, empieza a haber una repercusión real física. Entonces, wow, nuestra imaginación, si no es poderosa, ¿no? ¿Cecilia Martín? Sí, señor. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué tal? Bien, claro. Está cursando. Poderosísima, pero no hay que pensar en ideas, hay que pensar en acciones, hay que pensar en términos sensoriales. Por eso, la fuerza de empujar la pierna, por ejemplo, vos te imaginás y estás empujando la pierna, no la movés.
pero la Claro. estás empujando con la cabeza, bien. Estamos imaginando desde ahí, desde las acciones, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Digo, hubo toda una época donde el tema de trabajar con imágenes era toda una moda, era trabajar con imágenes. Y las imágenes eran estampas, eran imágenes fijas, eran fotografías, eso no sirve, ¿no? La imagen es un hecho dinámico de acontecimientos que ocurren, y el acontecimiento ocurre con caras precisas, con ropas precisas, con lugares precisos. Si no, es la idea, si no es la ficha del libro en el fichero de la biblioteca, no es el libro. Ese es el trabajo. ¿Cómo uno hace uno parte de una idea siempre? El personaje es un tipo, qué sé yo, celoso. Esa es la idea. ¿Y ahora qué? ¿Qué es ser celoso? ¿Es caminar, qué sé yo, para atrás? ¿Es mirar de reojo? ¿Qué es ser celoso? ¿Cómo habla un celoso? ¿Tartamudea? ¿Cómo habla? ¿Habla finito? ¿Qué sé yo? ¿Qué es ser celoso? Entonces hay que construir una experiencia donde un tipo realmente tenga razones suficientes para celar, elaborar un hecho posible que a uno le podría ocurrir, imaginarlo auténticamente con colores, con temperaturas, con formas, con etcétera, etcétera, y asumirlo como propio para que aparezca el estímulo necesario. Ese es el trabajo. ¿Cómo hay que hacer para que la idea que nace aquí, en la cabeza, arriba, que son títulos, empiece a bajar al terreno visceral y nos afecte desde lo sensorial? Solamente así va a aparecer la emotividad, como consecuencia de la vivencia sensorial. Sí, por eso es tan importante el papel que vos decías del ensayo o del aula en el caso de las clases, que es el lugar del entrenamiento donde uno se equivoca, digamos, se equivoca, hasta que se empieza a equivocar cada vez menos y le hace el gol, digamos, esa sería la Exactamente, idea. y es un camino largo, yo siempre lo advierto en el taller de la universidad, es largo, es tedioso, el camino de la formación artística no es entretenido. No es que inventemos todo de un ejercicio nuevo, así nos divertimos más. No, me estoy cansado de hacer siempre el mismo. Hay que podrirse, hacer siempre el mismo ejercicio hasta que aparezca un resultado y uno pueda enriquecerlo y pueda desarrollarlo y pueda asumir ese camino como un camino propio que uno después recorre sin hastío, sino al revés, con expectativa, ¿no? Bien, Stanislavski en su segunda versión pone el acento en la acción, en el concepto de estructura, y cómo sentís que te nutre esa versión o no en tu desarrollo pedagógico, Antonio. Yo trabajo mucho con el cuerpo también, mucho trabajo con el cuerpo. Yo te advierto que tengo muchos reparos con los teóricos del teatro. Pero Stanislavski no era un teórico, Stanislavski era un tipo que tenía tablas, ¿no? Todo lo que él escribía y hacía surgía de la experiencia, ¿no? Pero quiero decirte, a ver, hay una cosa de la que me pasa a mí, de la que no me enorgullezco para nada, absolutamente para nada, es que yo a Stanislavski lo leí 50 millones de veces, porque yo cuando me formé con Genet no trabajaba él con Stanislavski, después yo lo descubrí, me pasó una cosa muy hermosa con Genet, porque yo me formé con él cuando él venía de la escuela francesa, del trabajo de Jean Dasté, etcétera, etcétera, y hasta que me terminé mi formación, nos separamos y yo empecé a investigar en serio Stanislavski porque me interesaba mucho, empecé a hacer mis experiencias y después de 3 o 4 años, él vivía en Buenos Aires, yo vivía en La Plata, lo llamé y le dije, mirá, me gustaría que nos juntáramos para contarte en qué ando. Y me dijo, bueno, nos encontramos a almorzar. Me fui a Buenos Aires, almorzamos, le dije en qué estaba y me dijo, yo estoy en lo mismo, ¿querés venir a una clase que tengo ahora dentro de una hora? Y fui, estaba trabajando con memoria emotiva. Bueno, pero quiero decir, yo leí mucho Stanislavski porque a partir de que yo empecé a releerlo, cuando yo egresé de la Escuela de Teatro de la Universidad de La Plata, donde lo tuve a Genet como profesor, agarré a Stanislavski, a quien yo había leído durante esos años de formación, y como
propio yo no lo hago más eso, pero en ese momento escribía en el libro, subrayaba, ponía notas, ¿no? Entonces cuando me puse a leer a Stanislavski, que ya con toda mi formación de 4 años con Gené, empecé a preguntarme por qué había subrayado eso, que era una pelotudez, en cambio no había subrayado esto otro que era fundamental. Entonces descubrí que las cosas había que leerlas más de una vez y cada vez con más experiencia. Entonces hice durante varios años, una vez por año agarraba el libro de Stanislavski, La formación del actor, ese libro específicamente, lo leía y ya no lo marcaba, porque si no el libro iba a ser un mamarracho, escribía en una carpeta lo que yo consideraba con respecto a ese párrafo de esa página, ¿no? Al año siguiente volví a hacer lo mismo con otra carpeta y después comparaba las carpetas, ¿no? Y me asombraba mucho cómo yo iba redescubriendo. Con todo eso yo fui a hacer mi trabajo de memoria emotiva y así yo llegué a esta conversación con Gené. Pero lo que quiero decir, en definitiva, porque a esto iba, yo sería incapaz de citar medio renglón de Stanislavski. Soy un tipo que nunca jamás consigo memorizar nada de lo que leo. Lo leo, lo embucho, lo asimilo en algún lugar que no sé cuál es, y no podría citar en qué página, en qué libro, en qué capítulo, de qué libro de Stanislavski yo puedo decir que Stanislavski dijo tal cosa. No tengo la menor idea de lo que dijo Stanislavski. Esto es para anticiparme la respuesta que te voy a dar a tu pregunta. Yo trabajo mucho con el cuerpo y yo tuve también la suerte de encontrarme cuando me fui a vivir a Buenos Aires con otra que fue mi gran maestra desde lo corporal, que fue Susana Milderman, que es la creadora de... yo hice con ella el curso de el instructorado. Yo la quise mucho, fui un privilegiado, ella me adoró, me puso bajo su ala, etcétera, etcétera. Por eso yo la traje a ella a Mar del Plata. Cuando yo dirigí la Escuela de Arte Dramático, la traje como profesora y ya viajaba una vez por semana a dar las clases de la Escuela Municipal de Arte Dramático. 1 año lo hizo, 2 años, después dejó. Pero dejó su escuela aquí en Mar del Plata, y de ahí salió Elisa Sartora, ¿no? Bueno. Y yo me formé con Susana Milderman y pude encontrar a qué remite esto de la corporalidad, ¿no? Que a diferencia de Stanislavski, que yo creo que lo que él intentaba es así, yo suelo decirle a los alumnos una cosa burda, muy burda, es casi canallesco por lo burda. En síntesis, Stanislavski dijo, si cuando estoy nervioso hago así, haciendo así me pongo nervioso. Lo cual también es cierto. Digo, uno puede gestar en uno un estado, un impulso, si uno adopta determinadas conductas. Y esto tiene que ver con la respiración también, ¿no? Si yo respiro de determinada manera, estoy más cerca de una emoción que de otra. Si me pongo en determinado tono muscular, en determinado ritmo, me pongo más en un estado que en otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo desarrollé mucho la corporalidad desde el trabajo con Susana Milderman, pero en la búsqueda de romper con la imitación de lo real, a ver cómo, adoptando conductas corporales, formas, ritmos que no son los de mi habitualidad, los de mi cotidianidad, puedo descubrir, conectarme con cosas mías que son más esenciales que lo anecdótico del comportamiento que reproduce mi comportamiento en un estado determinado en la realidad. Clarísimo. Es ir a lo esencial del asunto y no a lo anecdótico, no a la imitación de la realidad, ¿no? Entonces, a la ilustración. Claro. Entonces, por eso yo dudo mucho de la palabra realismo. Yo digo, yo no soy realista, qué sé yo intento ser verdadero. Mis espectáculos tienen poco que ver con el realismo. Yo he hecho espectáculos con todos la cara pintada de blanco. Algunos de ustedes, Cecilia, vos lo recordarás, Ceremonias de Olvidos y Presagios, que fue un espectáculo que hacíamos las obras breves de Bertolt Brecht, de Terror y Miseria. Éramos 4 actores y 4 actrices. Zapatos negros, pantalón negro o pollera según las mujeres y remera blanca para todos. Todos vestidos igual, todos con la cara blanca. Hacíamos 50 personajes distintos, en situaciones totalmente distintas, y todos vestidos iguales con la cara pintada de blanco. Eso tiene poco de realismo. Era Brecht tampoco. Dije, lo que dije a los actores, y lo dije ahora cuando hice El miedo en tiempo de lluvia también,
no vamos a hacer Bertolt Brecht, vamos a hacer lo que hacemos nosotros utilizando los textos de Bertolt Brecht. Fue muy gracioso porque un crítico muy querido aquí de Mar del Plata dijo: Antonio, brechtiano como ninguno, hizo tal cosa. Yo dije, bueno, no soy brechtiano. Tampoco soy stanislavskiano, no sé qué soy. Me niego a ponerle nombre a mi forma de trabajo porque reniego de las definiciones, creo que son reduccionistas, que son sintéticas en el peor sentido. Hay una anécdota que yo suelo contar que se le atribuye a Einstein, que no sé si será cierta o no, pero si no le ven trovato, dicen que en una reunión social Einstein estaba con unos amigos, todos gente ilustrada, gente inteligente, solo que no eran científicos. Y uno le preguntó: che, decime qué es la teoría de la relatividad. Y este le dijo: mirá, es complicado. Tratá de explicármela con palabras más o menos simples. Entonces se la explicó. Dijo: ay, no termino de entender, no podés usar palabras más simples. Bueno, a ver ahora, me parece, pero me falta. Cada vez se la hizo más fácil, hasta que la quinta vez dijo: ahora sí entendí. Dijo: bueno, ahora esto que entendiste no es la teoría de la realidad. Bueno, con estas cosas, ¿no? Un poquito esto que decías de los métodos que en realidad todos aportan, pero ninguno es como el verdadero único. Por ahí se junta con una pregunta que hizo Luna por ahí que decía, bueno, vale la pena seguir con una misma formación, ir cambiando. Digo, esa era un poquito la pregunta, ¿no? Me parece que es una pregunta importante. A ver, yo no soy ortodoxo, no creo en las ortodoxias porque no creo en esos métodos así, pero creo sí que hay una primera instancia de formación donde uno tiene que ser ortodoxo y creer en una verdad a pie juntillas, que si el docente te dice: mira, si mirás para arriba se te va a caer el calzoncillo, vos mirá para arriba creyendo que se te va a caer el calzoncillo y apostá a conseguir un resultado. Si no sos capaz de eso, la primera formación no va a ser a fondo. Esa primera formación te va a dar un punto de vista desde el cual empezar a mirar todo lo demás. Y desde ese punto de vista podés inclusive revisar todo lo que ya hiciste e irte a lo contrario. Pero tenés un punto de vista desde el cual formarte, desde el cual has conseguido determinado rigor analítico, y entonces podés ir sabiendo con mucha afinación qué es lo que estás buscando con cada cosa. Yo no creo en el picoteo, no creo en: veo el realismo un año, veo 6 meses teatro del absurdo, no sé qué es todo eso. Yo creo que esas cosas que los teóricos y los críticos y los investigadores del teatro hacen muy bien, sirven para ello. Cuando yo monto un espectáculo no me pregunto qué va a ser. Hago lo que siento que debo hacer, transito los caminos que quiero transitar y finalmente tengo el resultado. Y después viene un tipo y dice: esto es tal cosa. Bueno, qué sé yo, no sé cómo se llama esto, ¿no? Digo, Dionisco se cagó de risa cuando le dijeron: esto está todo del absurdo, ¿no? Qué sé yo. Peter Brook se cagó de risa, no, Peter Brook, ¿cómo se llama? Harold Pinter se cagó de risa cuando le dijeron que era teatro del absurdo lo suyo. Y razones no le faltaban para cagarse de risa. No, y ve que él decía: en realidad yo hago realismo, pues yo escribo lo que veo y para mí esta es la realidad, decía él, ¿no? Claro. Entonces, no, yo me acuerdo cuando se estrenó Visita en Buenos Aires y todos en esos momentos Visita en Buenos Aires, año 77, era pleno auge del realismo clase media, y Monti un día preguntó: ¿hay algo que sea más verdadero que un sueño? Y la verdad, si hay algo absolutamente, indiscutiblemente verdadero en el ser humano, el ser humano es lo que sueña. No puede engañarse a sí mismo en el sueño. El sueño va ahí, al fondo de lo que le pasa a ese tipo ese día, ¿no? Entonces, yo soy bastante desconfiado de esto de repetir las formas, ¿no? Yo creo que trato de que parto de la verdad, pero para romper la representación de lo cotidiano como sinónimo de autenticidad, ¿no? Eso es lo que yo busco. No sé si lo consigo, pero es lo que busco, ¿no? Bien,
A mí me parece que queda claro que es diferente el camino que vos emprendés en la pedagogía del de la producción de los espectáculos. Digo, vos en la pedagogía das unas determinadas herramientas, seguís un camino que puede estar orientado de una manera, pero que eso no obliga a la producción en un terreno poético específico, y eso lo da la pauta de que vos arrancás con una dramaturgia preexistente o no, sin saber poéticamente cómo se va a traducir ese espectáculo, si va a ser realista, si va a ser brechtiano, si tiene connotaciones de teatro de imagen o una mixtura de todas esas cosas de acuerdo a su propio proceso de génesis, ¿no? De producción. No, de hecho, mirá, hablaste de teatro de imagen. Yo, cuando inauguré el Teatro del Picadero en Buenos Aires, año 1981, plena dictadura militar, era muy difícil hacer teatro en la Argentina y en Buenos Aires específicamente por el tema de la censura, y entonces inventé un espectáculo que duraba 1 hora y media y tenía 1 página y media de texto. Lo demás era todo imagen. Y en ese momento no existía el teatro de la imagen. Claro. Fue mi necesidad de esquivar el bulto a la censura, de que no hubiese ni una sola palabra que hablara de lo que no se debía hablar y que los hechos hablaran por sí mismos. Y yo no me propuse, no sé qué me propuse hacer eso que necesitaba, decir lo que quería decir, morder el anzuelo de la censura, esquivándole el bulto a la palabra jodida, y entonces agarré un par de textos de Edgar Allan Poe y de este autor argentino, ensayista, ¿cómo era? Ahí, ¿cómo se llama? El autor de... Bueno, ya me voy a acordar, no importa. Ya va a venir. Ya va a venir. Un autor muerto. Ay, qué lástima. Bueno, un autor importante argentino, ensayista, muy lindo escritor, que tenía una frase que decía: cuando los argentinos sepamos quiénes somos, sabremos lo que podemos hacer. Bueno, con eso escribí 1 página y media de texto, y eran todos textos que se repetían de distintas maneras, en distintas situaciones, si había tortura, si había, ¿cómo se llama? Interrogatorios, si había violaciones. Y bueno, Cecilia, vos trabajaste con una versión posterior de eso en el Teatro de la Universidad que nunca hicimos finalmente. Y bueno, en aquel momento no existía el teatro de la imagen, pero seguramente algún crítico hubiera dicho: esto es teatro de imagen, qué sé yo. Bueno, allá los analistas, no sé. Claro, pero además, con respecto a esto que vos decías, José Luis, sí, yo creo que una cosa es la formación y otra cosa es la producción, ¿no? Digo, a ver, en la formación, bien, a mí me interesa más la calidad del proceso que se transita para conseguir un resultado que el resultado mismo. Porque creo que el proceso es valioso en tanto el alumno descubra algo que le sea revelador. Digo, si el alumno no vive esa experiencia como un descubrimiento propio, no aprende, ¿no? Digo, ha escuchado algo que puede recordar, pero comprenderlo no. Comprenderlo es el producto de la experiencia realmente transitada y vivida que ha dejado en el cuerpo su marca, ¿no? Y cuando yo hago teatro, necesito el resultado. Entonces, no me importa cuál es el camino que tiene que hacer el actor. Si tengo que torturarlo, lo torturo. Si tengo que acariciarlo, lo acaricio. Y no importa la metodología, importa el resultado, porque estoy buscando ese espectáculo que yo necesito con ese resultado, ¿no? Bien, y en el caso, volviendo a lo formativo, los textos de autores realistas, si cabe la categoría desde la escritura dramática, han sido englobados desde Chekhov o Ibsen, allá lejos y en otros contextos, hasta nuestros más cercanos autores argentinos. Sí. ¿Vos los creés de mayor aplicación
para la metodología stanislavskiana o no? ¿O a vos trabajás con textos de diversas procedencias y estilos, digamos? Yo trabajé con Roberto Ar, con Osvaldo Dragún, con Ricardo Monti, con Shakespeare, con Ionesco, con Brecht. ¿Qué te puedo decir? No, digo en lo formativo, no en la producción, en lo formativo. No, en los formativos, sí, en los formativos yo creo que hay que encontrar un equilibrio que no es fácil de encontrar. A mí me cuesta mucho trabajo encontrarlo porque además en cada camada la formación de ese grupo te da condicionamientos que son inevitables. Tenés tantas chicas y tantos chicos, tenés tantos que tienen más de 40 años y tenés tantos que tienen menos de 22, etcétera, etcétera. Todo eso condiciona mucho. En ese condicionamiento trato de encontrar textos que puedan ser abordados por ellos, pero que al mismo tiempo también impliquen desafíos importantes. También ahí me importa más el esfuerzo por conseguir el resultado que el resultado mismo. Hay una cosa que yo, bueno, a ver, termino con lo de los alumnos. Entonces de golpe hago escenas, por ejemplo, de un tranvía llamado Deseo, cosa que no podría hacer jamás esa gente si yo fuese a montar esa obra. No importa el esfuerzo que tiene que hacer ese alumno por conseguir ese resultado, que no va a alcanzar adecuadamente para que se luzca en un espectáculo teatral. Pero que ese esfuerzo va a ser más importante para su formación que si yo le diera un texto realista de autor argentino donde él hace un personaje que se le parece, con el cual se va a lucir mucho más en la muestra, pero que no le va a rendir el mismo resultado como formación. Hay una cosa que yo suelo decir a los alumnos cuando hablo de esto, ¿no? Digo, si yo tuviese que dirigir Hamlet y tuviese la edad de hacer el personaje Hamlet, si yo tuviese 30 años y fuese a dirigir Hamlet, no me elegiría a mí como actor para hacer Hamlet, porque yo estoy muy lejos de Hamlet por sus características, etcétera, etcétera, y creo que seguramente podría encontrar actores que están más cerca de conseguir ese resultado. Ahora, si yo voy a hacer un trabajo de entrenamiento, yo elijo hacer Hamlet. Porque el esfuerzo por conseguir eso va a hacer que yo me modifique mucho más de lo que me tenía que modificar si hiciera un personaje que me resulta abordable. Hay una cosa que me pasó a mí que me parece que es muy linda, que hoy ayer la recordé hablando con una colega. Hace algunos años yo hice Antígona. Es una versión que escribí yo, la hice con el Teatro de la Universidad, y yo, además de dirigir, hacía Creonte. Hablando de ese proyecto con una de mis hijas, con Eleonora, que es actriz y que es docente teatral, que es directora, me dijo, ¿vas a hacer Creonte, papá? Sí. Uy, ¿cómo vas a hacer para hacer ese personaje que te va a resultar tan fácil? Tenía razón, claro que sí, porque era tentador hacer lo que me iba a salir obviamente. Hay una experiencia que yo también suelo contar. Cuando nosotros hicimos visita, no ahora, la última vez que la hicimos, cuando la hicimos hace 20 y pico de años, en la sala Silvia Filler, que también trabajaba Pedro, etcétera, etcétera, bueno, había una primera escena entre dos personajes, X, el personaje que hacía Pedro, y Perla, el personaje que hacía Silvia, que es un largo monólogo de Silvia, un largo monólogo, que es la apertura de la obra. Lo empezamos a hacer. Primero trabajé mucho físicamente con los dos, porque había mucho trabajo de instalarse en la corporalidad de los dos personajes, trabajamos mucho con eso, empezamos con el texto, largo monólogo. Estaba bien, pero había algo que no estaba bien y no entendíamos qué carajo era. Entonces, estaba por una parte trabajando esa escena con ellos dos y por otra parte trabajaba con Alejandro Arcuri y Claudia Iglesias, que los dos hacían un solo personaje que era X, era ¿cómo se llama?
Gaspar, un enano, que yo lo había desdoblado, era una versión masculina y otra femenina, era un solo personaje, o sea, entre los dos. Entonces, hay una interferencia por ahí, ¿no? Bueno, entonces ellos aparte estaban entrenando para hacer Gaspar en todo lo corporal, qué sé yo. Y entonces los junté a todos en una, vamos a hacer una improvisación, dije. Me voy a meter yo también porque yo hacía Lali. La improvisación consiste en que Perla la hacía Silvia y yo, Lali, que hacía yo, que lo hacía Lali, vamos a torturar a Gaspar tratando de que él le haga la vida imposible a X. La escena que estábamos ensayando era entre Perla y X. Y armé toda la improvisación, pero a mansalva, maldita, donde nosotros los hacíamos mierda a piñas y a patadas a los dos Gaspares, para que ellos a su vez le hicieran la vida imposible y lo torturaran a X. Una improvisación que duró, no sé, una hora y media. Terminó la improvisación y dije, basta, a sus lugares, vamos a hacer la escena entre Perla y X. Hicieron la escena y digo, respetamos la misma apuesta, pero con esa evidencia, hacemos la escena. Y fue otra cosa totalmente distinta. Entonces dije, ¿saben lo que pasó? Me di cuenta en ese momento, que estábamos haciendo la escena, Perla y X, como sabíamos que había que hacerla. No pasaba nada. Hicimos lo que sabíamos que había que hacer. Eso que uno tiene sabido de antemano, ese es el puto oficio que a uno se le viene encima y dice, esto se hace así, voy y lo hago. Y no me está pasando nada, porque no sé lo que le está pasando al personaje, porque no hice míos los deseos y las necesidades del personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esto hay que escapar, de hacer lo que uno sabe que tiene que hacer, ¿no? Yo desconfío mucho de cuando a uno le sale rápidamente el personaje, ¿no? Y uno no sabe de dónde sacó ese personaje. Le salió bien del primer ensayo, cagamos. ¿A dónde me conduce esto? No lo sé. ¿Cómo hago para que ese personaje, en el transcurso del proceso, después del estreno, que tiene que enriquecerse y ahondarse, en lugar de enriquecerse y ahondarse, se vaya desfigurando y vaya yendo a cierto lugar? Porque yo nunca supe de dónde lo saqué, cómo logré eso, cómo modelé eso, ¿no? No trabajé esa arcilla y entonces no soy dueño de esa forma, ¿no? La forma se deforma sola, ¿no? Hermoso. Vamos a tener que ir concluyendo, porque aunque te parezca mentira, ya llevamos más de una hora y por ahí el tema de la conectividad también para las chicas y los chicos es compleja, ¿no? Porque sostener tanto tiempo. Así que yo te voy a adelantar, hay dos preguntas en el chat, voy a apelar a tu capacidad de síntesis. Hay una que dice, ¿hay cosas por descubrir del teatro o ya está todo sobre la mesa? Y la otra, más específica, dice, la formación actoral implica un autoconocimiento. ¿Qué sucede cuando en el alumnado se descubren marcas reveladoras aún no resueltas? Creo que refiere un poquito a lo que vos habías mencionado de la memoria, ¿no? Sí, bien. Parto de la primera pregunta. Dale. Yo suelo decir, está todo inventado. ¿Qué quiere decir? ¿Que voy a usar lo que está inventado? No, yo tengo que descubrir cómo uso yo eso que está inventado. Que en todo caso es una manera de transformarlo en otra cosa, porque lo haré a mi manera. Lo que yo no quiero es proponer o inventar el teatro, porque me parece que eso es pedante y que no lleva a ningún resultado, ¿no? Digo, el teatro está inventado, muchachos. La pólvora se inventó hace mucho. Ahora, quiero ver cómo voy a utilizar yo esa pólvora, cómo me voy a adueñar de sus posibilidades y cómo yo voy a tratar de sacarle partido para hacer lo que me propongo hacer frente a los demás. Yo creo que esta necesidad, yo no creo en el mérito de hacer algo diferente. No sé si vale que sea diferente, si por ser diferente es valioso. Digo, será valioso porque es mejor,
no porque es diferente, ¿no? Yo digo, un día se me ocurre hacer Hamlet, yo lo voy a hacer gordo, petizo, sin dientes, y cuando desayuna se tira un pedo. Y nunca nadie lo hizo así, entonces es genial. No, no es genial, es una pelotudez, es una ocurrencia, que no significa que sea un acto creativo. Una ocurrencia es una ocurrencia, esa que es típica de los publicitarios, que tienen un montón de ocurrencias que son brillantes para enganchar. No, no, no. El arte no pasa por ahí. El arte pasa por tratar de encontrar aquello que responda a la propia necesidad y saber que yo estoy expresando auténticamente lo que quiero expresar. Y ahí me embarco en el sufrimiento o en el goce o en el disfrute y no me pongo, no me prevengo ni contra ni a favor de ninguna de esas cosas. Espero que me pase lo que me tiene que pasar. Siempre las cosas pueden ser distintas. La perfección no existe, por lo tanto, siempre pueden ser mejores, y eso no tendrá nunca fin, y espero que nunca lo tenga, si no, estaríamos muy acotados, y creo que el ser humano no está acotado, creo que no tiene más que contornos que se pueden desdibujar fácilmente. Segunda pregunta, creo haber entendido. Nosotros somos muy cuidadosos de no mezclar la problemática. Digo, a ver, yo creo que uno tiene que ponerse en juego con todo lo que a uno le pasa en serio. Lo que uno no tiene que hacer es esperar que el teatro, digo, creo que el arte siempre, el arte, cualquier arte es terapéutico. ¿Por qué? Porque uno sublima, porque uno se conecta con lo mejor de uno, porque uno se expresa, y expresar siempre es mejor que no expresar, y que guardarse todo, etcétera, etcétera. Por todas estas cosas, siempre el arte es terapéutico. Ahora, una cosa es que uno haga arte para curarse, y otra cosa es que uno haga arte para expresarse, y como consecuencia de eso, como ventaja secundaria, eso, porque uno está expresado, sea curativo. Si uno en el proceso de trabajo, sin darse cuenta, se metió en algo que uno no tiene resuelto y aparece en términos traumáticos, hay que ir al lugar donde se curan los traumas. No intente curar eso en el escenario, eso lo va a curar en otro lugar. Vaya y cúbrese. Yo creo que el actor efectivamente tiene que transitar los dolores de la creatividad. Suele decirse con mucha frecuencia que la obra de arte es como un parto. Cuando se dice eso no se tiene en cuenta que un parto significa 9 meses de embarazo, significa gordura, significa dolor de cintura, dolor de espalda, contracciones, que se te parta todo para que nazca el chico, cosa que nunca a mí me ocurrió, pero que les ocurrió a las mujeres, después tiene que amamantar, todo eso es un parto, ¿no? Entonces, si sabés que vas a hacer un parto, no te quejes si te vas a sufrir, porque si vos querés parir en la obra, aceptá que vas a tener que sufrir en algún momento, ¿no? Yo creo que muchas veces las situaciones de angustia son muy positivas en los procesos creativos, ¿no? Hay una cosa que por lo menos a mí me pasa, por esto que yo digo, es un problema dejarse tentar por lo que uno sabe y hacer lo que uno sabe hacer, porque entonces uno no descubre nada, no descubre dónde está realmente la sustancia que uno debe trabajar en cada nuevo proyecto, ¿no? Entonces, a mí me pasa que cuando yo empiezo un proyecto creo tener bastante claro lo que quiero hacer con eso. Después, eso que yo creo saber está sometido a la comprobación de lo cotidiano, trabajando con mis compañeros, trabajando con los actores, trabajando conmigo mismo y con el espacio y con todas las limitaciones que voy encontrando en el camino. Si cuando yo estoy en el 60-70% del proceso, ahí más o menos, entre el 60 y el 70% del proceso, me falta todavía un 30 o un 40% para terminarlo. Si estoy en ese momento, ya pasé la mitad, y si en ese momento yo no entro en crisis preguntándome si esto que estoy haciendo no es una cagada, y no me pasa eso que me lleva de una semana a 15 días de angustia, de estar no durmiendo, etcétera, si no paso por eso para salir de ahí convencido de que debo seguir o que debo rectificar, es que estoy haciendo lo que sabía que tenía que hacer.
que no me estoy poniendo un juego en serio, que estoy trabajando de oficio. Si yo llegué al 80, al 90% del proceso y todavía no entré en crisis, algo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo de oficio, que era lo que contaba de esa primera escena de visita. Lo que tenemos que hacer, lo hacemos. Está mal, no nos está pasando nada. No nos estamos poniendo un juego. Bueno, eso, creo que contesté las dos preguntas. Sí, sí, claro. A mí se me ocurre una última pregunta y es, ¿cuándo perdiste la pasión y te volviste en este interlocutor tan aburrido, tan amorfo, tan poco provocador? Que no, bueno, pero la dejamos para la próxima, en tal caso, la respuesta. Lo voy a pensar. Dale. Bueno, en nombre de todas y todos, creo, agradecerte enormemente este encuentro, que es sumamente estimulante, sumamente provocador, que seguramente vamos a sufrir las consecuencias nosotros, porque después van a venir las preguntas y los cuestionamientos y todas estas cuestiones, pero cualquier cosa le pasamos tu número de celular y que se conecten con vos. Antonio, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Realmente se los agradezco, los abrazo con mucha fuerza en mi corazón. Chao. Y hoy es el Día del Actor Nacional, ¿no es? O bueno, vieron que tenemos del actor internacional, porque internacional. Es otro de los tantos que tenemos, claro, San Ginés. Cuantos, pero bueno. Ahora vamos a cerrar con una oración a San Ginés. Bueno, el chat se llena de felicitaciones, de agradecimientos de las alumnas y los alumnos que están compartiendo, así que... gracias a todos. Muchas gracias. ¿Nos vamos?